Muy buenas noches, queridos estudiantes. Sean todos bienvenidos al desarrollo de nuestra sesión. El día de hoy iniciamos en este sentido con el desarrollo del libro 3 del Código Civil, teniendo en cuenta que en la sesión pasada hemos tenido la evaluación de la primera evaluación de la PC1 y desde luego sus notas fueron oportunamente publicadas para su visualización. De ahora en adelante estaremos abordando los temas relacionados a familia, sucesiones, contratos, obligaciones. En ese sentido, y conforme a la evolución de los temas, será la siguiente evaluación, ¿no? La PC2 en la semana que se encuentra programada para tal efecto. En el caso del curso de instituciones de derecho civil, la evaluación correspondiente a la práctica licitada número 2 se ha programado para la semana 10. Bien, todavía estamos todavía a tiempo para los contenidos de avance. En la evaluación de la semana 10 no vendrán los contenidos que hemos evaluado en las primeras 6 semanas de aprendizaje. Bien, entonces a partir de la semana de hoy, 7, 8 y 9, todo lo que desarrollaremos en estas 3 semanas vendrá la evaluación que corresponde a la PC2. Bien. Saludo a cada uno de ustedes, gracias por la comprensión y daremos inicio de esta manera al desarrollo de nuestra asignatura. Bien, la primera presentación respecto a una dinámica muy interesante en la actividad consistente de si yo. Usa tu creatividad para demostrar cómo sería una situación si tú fueras él o la que están ahí. Completa la idea. Por ejemplo, si yo fuera un policía, no cobraría coimas, ¿no? Entonces, el si yo implicaría una acompañada de una condición y desde luego una acción a esta condición. ¿Alguien de los participantes desea intervenir en ese sentido? ¿Alguno de los participantes desea compartir esta dinámica? Muy buenas noches. Buenas noches, docente. Mm. Compañeros, muy buenas noches. Eh, Celebro el ejemplo leído, pero lo celebro sin burlarme porque toda mi familia es de la policía y digamos que yo soy el único que no forma parte de esa institución, sino que me da que hacer que esa idea ya se ha generalizado, lamentablemente bien ganada, ¿no? Y no solamente por la policía, sino por muchas instituciones públicas. A lo que iba, docente, eh, de repente estoy saliéndome de los marcos constitucionales, pero si yo fuera presidente de la República, cerraría el Congreso. Claro, ¿no? Entonces está bien, ¿no? Aunque desde luego pueda llamarse un gobierno dictatorial, un golpe de Estado, pero no es el sentir o la impresión que se tiene frente a la legitimidad de los miembros del Congreso. Muy bien, Patricia, te escuchamos. Profesora, buenas noches, compañeros, buenas Buenas noches. noches. Bueno, aunado a lo que dijo el compañero Edmundo, ¿no? Sería bonito, particularmente porque yo pienso igual que él, ¿no? Si seríamos presidentes, ¿cuántos quisiéramos cerrar el Congreso porque se fundan malas leyes, ¿no? Entonces, en este caso sería, si yo fuera congresista, adecuaría las normas, tanto penales y civiles, de nuestros códigos a la realidad que vive el Perú. Ya, muy bien, muchas gracias, Patricia. Richard, te escuchamos. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Buenas compañeros. noches. Bueno, por ejemplo, si yo fuera alcalde, haría obras y no cobraría coimas. Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? De repente alguien asume algún rol si fueran abogados, ¿no? Si fueran jueces, si fueran fiscales, ¿no? Siempre, desde luego, trabajando con honestidad, rectitud, probidad, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces esta actividad nos ha permitido ubicarnos en un contexto y ver qué acción concreta podríamos desarrollar en ese rol que asumamos. ¿Tenemos alguna duda de la clase anterior? ¿Qué hemos visto en la sesión anterior? Recordemos, por favor, antes de la evaluación del examen, desde luego, ¿qué hemos visto en la sesión anterior? ¿Algún participante que desee ilustrarnos? Muy bien, Edmundo, te escuchamos.
Docente, nuevamente buenas noches. Bueno, Me parece que se abordó un poco la diferencia, un poco sutil de repente, para mi perspectiva, en lo referido a el acto jurídico con el negocio jurídico. Me parece que esa fue la última clase porque de ahí vino el examen y recuerdo porque también estoy seguro que vi una pregunta al respecto claro. y me pareció tan interesante el tema y la pregunta, así que tuve que recurrir a unos compañeros que tengo en mi trabajo para que me comenten un poco y utilizando nuevamente el texto que usted había compartido, pues básicamente entendí que el acto jurídico es el género y el negocio jurídico es la especie, ¿no? Y que en alguna medida el que brinda mayores libertades, entre comillas, es Negocio. el negocio jurídico porque es lo que en alguna medida buscan las partes, en cambio el acto jurídico no. Si bien es cierto, como ya se conoce, es una acción que nosotros decidimos tomar, es una acción voluntaria, que utilizamos Humano. nuestra libertad para realizarla, pero digamos que estamos encasillados en los límites que nos da la norma, ¿no? Y un ejemplo claro es el matrimonio, ¿no? Uno decide casarse, bueno, no sé si sea buena idea ahora, pero decide casarse voluntariamente, pero a la hora de casarse, una persona sabe que tiene que ceñirse a ciertas reglas, a ciertas normas, ¿no? Que no solamente el Estado da, sino también la sociedad, en contraposición con el ejemplo de negocio jurídico, que es básicamente el ejemplo clásico, ¿no? Un contrato de compra-venta donde las partes deciden los efectos que se puedan crear. Muy bien, gracias Edmundo. Sí, efectivamente, lo que has dicho es muy cierto. Recordemos que el acto jurídico implica un acto humano, voluntario, cuyos efectos predeterminados ya se encuentran en la norma en su mayoría. No significa que no tenga efectos no negociables, los tiene, pero muy escasos. En cambio, en el negocio jurídico existe ese hecho humano, voluntario, pero en el cual hay una marcada autorregulación de los intereses de los particulares y tiene un afán, en muchos de estos, los negocios jurídicos, un afán de satisfacción de intereses patrimoniales, de intereses económicos. Bien, Patricia, te escuchamos, gracias. Profesora, bueno, como ya definió el compañero, ¿no? Se vio lo que es el acto jurídico, como ya se dice, que es la manifestación de la voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas, ¿no? Cuyos efectos están reconocidos por el derecho, ¿no? En este caso, existen consecuencias legales. Dentro de los también se vio que hay elementos de validez, ¿no? O los elementos o los requisitos de validez que eran pues que tiene que ser un agente capaz, el objeto física y jurídicamente posible, tiene que ser un fin lícito y tiene que estar en una forma prescrita por ley, a comparación que también se vio lo que es el negocio jurídico, ¿no? Como es bien cierto, el negocio jurídico también es una manifestación de voluntad, pero en este caso es un acuerdo entre las partes que está protegido por el derecho, cuyo objetivo en realidad está permitido a que los individuos puedan regular sus propios intereses, ¿no? Dentro de eso, los aspectos claves del negocio jurídico es la voluntad o la autorregulación, los elementos estructurales, los tipos, ya sean unilaterales o bilaterales o pluraliteral, ¿no? Dentro de Plurilaterales. todo, ¿no? Entonces, eso es lo que Muy más o bien, menos se ha visto la clase pasada. excelente, muchas gracias, Patricia. Efectivamente, los requisitos de validez o elementos de validez del acto jurídico también se evidenciaron que están regulados en el 140 de nuestro Código Civil. Ya para entrar al tema que corresponde el día de hoy, que es el libro 3, recordarán ustedes que cada libro es casi titánico lo que debemos avanzar en una semana de contenidos, exactamente en las 2 sesiones de clase. Desde luego, como siempre repito, ese es un curso introductorio, porque el curso tanto de acto jurídico ustedes lo van a ver en el cuarto ciclo y el curso de familia, perdón, en acto tercer ciclo y cuarto ciclo del curso de familia y sucesiones. O sea, ahí van a examinar artículo por artículo, categoría por categoría, institución desde luego.
pero es importante que ustedes tengan un marco general de lo que es la institución, las principales características, funciones, el contexto, para que después cuando ya empiecen a estudiar cada libro de manera profunda, les sea mucho más sencillo recordar algunos conceptos básicos para ingresar a esa profundidad. Bien, primera pregunta que se les plantea al auditorio, ¿qué es la familia? Violeta, te escuchamos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. La familia es considerada el núcleo fundamental de la sociedad. Es un grupo constituido por personas vinculadas de manera parental, sanguínea o ya sea de manera legal. Considero que la función de la familia es brindar seguridad y salud a todos sus miembros. También es una formación ética y moral y también proporciona el soporte emocional necesario para el desarrollo de sus integrantes, ¿no? Especialmente de los niños. Gracias. Bien, gracias, Violeta. Efectivamente, en el interior de la familia podemos identificar personas más vulnerables, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los niños, etcétera. Y el derecho también los reconoce y protege desde el punto de vista del marco constitucional, en ese sentido, a efecto de garantizar incluso condiciones de perdurabilidad. Por ejemplo, una persona con discapacidad, un hijo con discapacidad, no se le extingue la pensión de alimentos a los 18 años, sino que se mantiene en ese sentido en virtud de su condición. Muy bien, gracias. Patricia, te escuchamos. Profesora, bueno, como ya lo mencionó la compañera, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿no? Que también se podría decir que la familia es una institución jurídica y social que está conformada por un grupo de personas unidas por un vínculo de parentesco, ya sean de matrimonio, convivencia, de los cuales generan deberes y derechos, ¿no? Entonces, de acuerdo al ordenamiento legal, nuestro Código Civil lo define o lo sustenta, que es la base de la sociedad, lo que ya anteriormente se ha dicho, que está protegida por el Estado, donde existen las regulaciones relacionadas con el matrimonio, filiación, alimentación, ¿no? Dentro de todo también la familia tiene ciertas características, ¿no? Que es fundamentalmente es afectivo y social, donde genera derechos y obligaciones y hay una protección legal. Muy bien, excelente, gracias. Bien, bien, Patricia. Yolanda también ha levantado su manito. Maestra, buenas noches. Sí, Buenas noches. complementando la idea, bueno, también sabemos que en la familia es donde la persona, ¿no? Crece, aprende valores, costumbres y también la forma de relacionarse con los demás, ¿no? Adicional a ello podría cotejar o adicionar que hay diferentes tipos de familias, ¿no? Familia nuclear, donde son padres e hijos, familias extendidas donde se puede incluir a los abuelos, a los tíos o los primos, y las familias adoptativas o reconstruidas, ¿no? Esa sería mi participación. Claro, lo que pasa es que ahí tenemos que hablar sobre las familias adoptivas o el tema de las familias reconstruidas o ensambladas, ¿no? O las familias de segundas nupcias o familiastras, como alguna terminología lo consideró. Eso es desde el punto de vista del tipo de familia matrimonial, extramatrimonial, y también recordar que existen otro tipo de familias que si bien se han etiquetado con un nombre, no significa que no tengan quizá derechos y deberes al interior, a pesar de que no tengan un reconocimiento expreso, ¿no? Las familias monoparentales, ¿no? En donde donde de repente homoparentales en donde el varón, donde dos varones crían a los niños o dos mujeres en ese sentido, más allá de que no esté reconocido un matrimonio igualitario, etcétera, no se puede desconocer una realidad en la que recurriendo a la ciencia, a la inseminación, a la fecundación asistida, se puede concretar el anhelo de ser padres o madres
¿no? En ese sentido, sin necesidad, o en el otro caso de la familia monoparental, cuando se quedan viuda de la noche a la mañana o se divorcian, pero con una desatención por completo del esposo, del ex esposo, lo que origina que salga adelante la mujer o el varón respectivamente. José Luis nos dice, la familia es un grupo de personas unidas por lazos de parentesco. Sí, y el parentesco puede ser por afinidad, el parentesco consanguíneo o el parentesco adoptivo. La adopción también genera un parentesco en ese sentido. Carol nos dice, bien, no se preocupe. Ahora vamos a conocer, ¿conoces cuál es la etimología de la palabra familia? ¿Cuál es su etimología? Patricia, te escuchamos. Profesora, bueno, lo que yo entiendo, ¿no? La palabra familia viene del latín familia, derivado del famulus, que era antes conocido como siervo o esclavo. Originalmente del osco, famel, que era el esclavo doméstico, ¿no? Dentro de todo, se da el origen de la servidumbre, una relación con el pater familis, de lo cual va asociado con todos los que dependían del amo o del jefe de casa para poder alimentar, compartir un mismo techo y un sustento, ¿no? De acuerdo a eso hay una evolución también, ¿no? Conforme eh, se habló del grupo de personas emparentadas, en el cual abarca el patrimonio doméstico. Eso es lo que más o menos recuerdo, lo que entiendo de dónde viene la palabra familia. Muy bien, gracias Patricia. Efectivamente, ¿no? Como todas las instituciones que se contemplan en nuestro Código Civil, su origen parte del derecho romano y en ese sentido está muy vinculado al tema de la patria potestad, del poder que tenía el pater familias sobre los integrantes de los miembros de su entorno familiar. Incluso el pater familias, cuando no tenía un hijo varón, podía incluso incorporar a un varón, ¿no? A un joven a su núcleo familiar a fin de que frente a ante su muerte o cualquier situación pueda este varón representar a la familia, porque era como una afrenta el no tener un varón representante de la familia, ¿no? Entonces es así como primigeniamente se concibió el concepto de familia siervo, que se servía de la familia para concretar un concepto que ahora a la fecha es más complejo, ¿no? Es una organización integrada por vínculos de parentesco, vínculos consanguíneos, legales, afines, adoptivos, y que busca, como señala el Tribunal Constitucional, forjarse dentro de caracteres que los identifique, sentimientos, valores, principios, reglas, como instituto natural voluntario de la sociedad. Dentro de la utilidad, si Cristian, querías acotar algo, por favor. Cristian, había levantado su manito. Doctora, ¿me habla a mí? Buenas noches. Buenas noches. No, sí, simplemente quería aportar a la pregunta que hizo de la etimología de la familia. Muy bien, como dice mi compañera, que proviene del el latín family, ¿no? Que simplemente significaba esclavo o sirviente, Ya. ¿no? Que se lo llamaba a la familia que vivía. Hay que decir que un padre era esclavo y tenía su pareja y tenía hijos, ¿no? Se le llamaba familia a aquella persona que vivía con su familia bajo el techo como hay que llamarlo en los más antes, en el techo del amo, ¿no? A eso se lo llamaba familia, doctora. Esto, gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Y bien, vamos a abordar la utilidad. El estudiante tomará conocimiento sobre lo que es la familia, cuál es su noción, cuál es la etimología, conocimiento que le servirá a la clase a lo largo de su carrera profesional. El estudiante identificará el concepto jurídico de familia según su noción y etimología conforme al Código Civil Peruano de 1984. Esta imagen es muy interesante porque algunos de ustedes, de sus compañeros, manifestó algunos tipos de familia y uno de esos tipos que mencionó su compañera está referida a esta imagen. Si nosotros queremos señalar qué tipo de familia será, ¿ustedes qué creen que es que el tipo de familia? ¿Monoparental, homoparental, nuclear, extendida?
¿Qué familia? ¿Ensamblada, reconstruida? ¿Qué tipo de familia podrían intuir que es ese modelo de imagen que estamos observando? Extendida, profesora. Efectivamente, es una familia extendida en la que están desde luego Justo me los ganó. troncos, ¿no? Los troncos que serían los abuelos, posiblemente los hijos, las suegras, las nueras y los nietos, ¿no? Todos en una estructura familiar. Entonces es muy importante señalar que la familia extendida es aquella en la que en el mismo techo están los abuelos, los hijos, los hermanos, los cónyuges de cada uno de ellos y es por eso que son mayormente numerosas, pero desde el punto de vista jurídico de la familia extendida. Para responder la pregunta ¿qué es la familia? Debemos indicar que la familia es un grupo de personas unidos por lazos de parentesco, generalmente de sangre o legales que hacen una vida en común. Cuando hablamos de parentesco de sangre estamos hablando de descendientes, ascendientes, en línea recta, en línea colateral. Cuando hablamos de parientes legales probablemente son los parientes por afinidad que se dan con el matrimonio, ¿no? Los afines a primer y segundo grado, suegro, suegra, cuñado, cuñada o también el parentesco legal que surge de la adopción, porque por una ficción la familia que adopta se convierte en padre, son padres adoptivos y el menor recibirá los apellidos de ese padre adoptivo. Cuando sucede la adopción, el menor rompe todo vínculo legal con su familia de origen, con su familia biológica y se insagran dentro de esta relación de parentesco legal. ¿Cuál es el propósito de la familia? Hacer una vida en común, un beneficio dentro de los integrantes de la sociedad. ¿Sabes dónde proviene la palabra familia? Como nos han dicho sus compañeros, proviene de la raíz etimológica latina familia, que a su vez proviene famulus, que significa siervo o esclavo. Inicialmente este término se refería al grupo de sirvientes esclavos bajo el dominio del jefe del gens. Con el tiempo el significado evolucionó para abordar a personas emparentadas entre sí que viven juntas independientemente de su condición social, ¿no? Entonces, eso es el concepto de que deban vivir en un mismo lugar, en un mismo domicilio, formar parte de un mismo hogar, independientemente del estrato social que cada uno ocupe. Dentro de los antecedentes de la familia es una institución histórica y jurídica de más profundo arraigo. Recuerden ustedes, cuando hablamos de la persona inmune de sus características en su dimensión social tiene que correlacionarse con otros seres humanos y es por eso que surgen los grupos procreantes, los grupos para perpetuar la especie y así bajo este concepto se empieza a integrar las familias y su origen se remonta a los albores de la humanidad. Tiene una existencia independiente del orden jurídico, pues siendo una institución no nace a través de la norma, su existencia es natural y sus fines fundamentan la protección a su permanencia. Por eso el Tribunal Constitucional en muchas de sus sentencias ha señalado que la familia es una institución natural de la sociedad. Antecedentes de la familia, el clan, los grupos ¿no? que se organizaban a través de clanes, a través de reuniones de personas para satisfacer necesidades primarias, alimenticias, etcétera, y posteriormente vieron la necesidad de reproducirse. El clan fue la primera manifestación de solidaridad humana, la forma más primitiva de unión destinada a lograr una posibilidad de defensa. Aquí sí era factible la supervivencia en un mundo hostil, tenían que sobrevivir, generar sus propias herramientas, poder realizar actividades que permitan la satisfacción de sus necesidades alimentarias, etc. Pero a medida de los sentimientos de los individuos se afinaban, el vínculo común y general fue siendo reemplazado paulatinamente por la solidaridad familiar que unió a grupos más pequeños y discriminados. ¿Cómo fue el concepto de familia en la edad primitiva? En la prehistoria, las primeras formas de familia estaban vinculadas a la caza, a los grupos sociales cazadores, recolectores. En el auge de la monarquía, con la mayor aparición de las civilizaciones, la familia adquirió una mayor importancia social y política, especialmente en las culturas monárquicas, donde el rey era considerado el padre de la nación, ¿no? Entonces, en ese sentido, se hablaba del gran peso que tenía la figura paterna y exclusivamente el rey, que se le consideraba como un padre asistencialista de todos los integrantes de la nación.
En la Edad Media podemos decir que la familia desempeñó un papel importante en la sociedad feudal, con el linaje y la herencia como pilares fundamentales, ya que la herencia tenía como propósito cautelar o preservar el patrimonio dejado por el paterfamilias o dejado por la familia. El Renacimiento y la Revolución Industrial. La familia comenzó a experimentar cambios con el surgimiento de la burguesía y la industrialización, donde el trabajo fuera de casa se hizo común para los hombres, mientras que las mujeres se dedicaban al trabajo doméstico. Orígenes y evolución, siglo XX y siglo XXI. La familia ha seguido adaptándose a los cambios sociales, culturales, económicos, dando lugar a diferentes tipos de familia. La familia nuclear, que es la que se caracteriza actualmente, padres con hijos; la familia extensa o amplia; la familia monoparental, en la que solamente el padre o la madre cría a los hijos, ya sea por muerte, ya sea por estado de abandono, etc. La familia ensamblada, nos referimos a la familia reconstruida, aquella familia que proviene de un matrimonio previo o de una relación en la que ha tenido algún hijo y se vincula con otro miembro integrante en ese sentido, y van a conformar esta estructura familiar. Bien, es como la frase: los míos, los tuyos y los nuestros, sea que tengan hijos o no tengan hijos, la nueva estructura familiar, pero ya vienen con hijos y relaciones previas a conformar esta nueva estructura, ¿no? Nuestra Constitución, nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido la naturaleza jurídica de la familia ensamblada en base a los artículos 4 y 5 de nuestro texto constitucional, y lo ha reconocido porque lo ha equiparado como una familia por afinidad, y de acogida cuando son familias transitorias que van a velar por el cuidado de los menores que están en procesos de adopción. Conceptos contemporáneos de la familia. Según la Organización Mundial de la Salud, podemos definir a la familia como el conjunto de personas que viven bajo un mismo techo, organizadas en roles fijos: madre, padre, hijos, hermanos, con vínculos consanguíneos o no, con un modelo de existencia económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan. Algunos compañeros dijo: la familia es portador de valores, por lo tanto un componente axiológico, valorativo, afectivo también se da al interior de la familia. Y la familia según el derecho. En el derecho, la familia se define como un grupo de personas, como una agrupación de personas unidas principalmente por vínculos jurídicos, como puede ser el matrimonio y la filiación. Pero también se puede generar una familia sin encontrarse casado, producto de las familias extramatrimoniales, que la ley reconoce y protege con derechos y obligaciones específicas: el derecho de los cónyuges a la cohabitación, el derecho a la asistencia recíproca, etc. Este grupo puede ser compuesto por una pareja que puede ser casada o no, sus ascendientes, descendientes, sus padres, abuelos, descendientes, hijos, nietos y otras personas vinculadas por lazos de sangre: los tíos, primos, sobrinos, sobrinos nietos, tíos abuelos, el matrimonio, el concubinato. Entonces, sí existen mecanismos para llevar arriba a una familia, ya sea a través del matrimonio o ya sea a través de la unión de hecho, ¿no? Las familias extramatrimoniales. Recuerden ustedes que para la unión de hecho no debe haber impedimento matrimonial. Bien, entonces en esa medida la presentación del día de hoy es una presentación muy corta relacionando la familia dentro de cualquiera de las etapas del proceso, ¿no? Recuerden que en estos últimos años se ha optado o se ha flexibilizado el tema del divorcio, ¿no? En el sentido del cumplimiento de la legitimidad, que las posibilidades de mutuo acuerdo podrían divorciar. Entonces es importante señalar que el concepto de familia es un concepto evolutivo que avanza con la ciencia, avanza con el derecho, que no se detiene en modelos que nos parecían, ¿no?, impensables, se dan, ¿no? Incluso se habla de las familias productos roommates, ¿no? Cuando se alquilan y viven esas personas, comparten gastos, etcétera, y trabajan y viven bajo un mismo techo, pero sin ser familia consanguínea, ¿no? Los modelos de sociedad actual convergen a que existen distintas formas de entender la familia desde la perspectiva que uno contiene. Entonces, el día de hoy, como espacio práctico, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desubicarse en alguna de las etapas de la evolución de la familia. Ustedes son libres de elegir la edad antigua, media, moderna, la edad posmoderna, etcétera, donde el concepto de divorcio también es muy flexible.
Entonces, ustedes eligen una etapa y caracterizan esa etapa, las principales características de esta etapa en función a la familia. O sea, no van a verlo desde el punto solo histórico, sino cómo la familia en esa etapa había un reconocimiento, no había igualdad en derechos, no igualdad en los hijos, etcétera. Recuerden que en derecho romano, por ejemplo, para heredar, la hija no recibía lo mismo que el hijo. Entonces se mantenía ese estirpe o ese linaje masculino en efecto. Bien, entonces dentro del origen y evolución de lo que corresponde a la familia, ustedes escojan algún siglo o alguna etapa previamente determinada para que puedan identificar las características más resaltantes en virtud del libro de familia, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que estamos manifestando? Docente, buenas noches. Buenas noches. Eh, Quisiera, bueno, veo que es, bueno, en el libro de familia, delimita, ¿no? Solo hasta cuarto grado de consanguinidad, de afinidad. ¿Por qué, por qué delimita eso? ¿Cuál es la finalidad de eso? Lo que pasa es que para los efectos legales solamente se computan hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. ¿Eso qué quiere decir? Que los integrantes, por ejemplo, el padre, Mario, tiene sus padres, ¿no? Son sus parientes en línea recta ascendente en primer grado. Tiene sus hijos, Mario Junior o Pedro, son sus hijos y parientes en línea recta pero en grado descendente, descienden del tronco común, que en este caso es el padre. De igual manera, el padre no está solo, tiene hermanos, de ser el caso. Los hermanos constituyen parientes en segundo grado, en línea colateral, ya no en línea recta. Posteriormente, los tíos sobrinos, tercer grado, los sobrinos nietos y tíos abuelos en cuarto grado, ¿no? Entonces, ese es el marco que se establece en cuanto a llamarse o atribuirse el sentido de familia desde un punto de vista legal o jurídico, ¿bien? Y pariente por afinidad solamente se ha considerado los dos primeros grados. Los padres de tu esposo o esposa que vienen a ser tus suegros y los hermanos de tu esposo o esposa que vienen a ser tus cuñados. Ellos son los parientes en línea por afinidad que surge a partir del matrimonio y para efectos legales solamente se considera hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Tú puedes tener tu esquema, tu árbol genealógico, ver de cuántas generaciones son, pero solo para efectos legales. Por ejemplo, entre hermanos no se pueden casar, es un impedimento absoluto, pero entre tíos, sobrinos sí se podría, siempre y cuando se cuente con una dispensa judicial, o entre primos, hermanos del cuarto grado también se podría en esa circunstancia, ¿no? Siempre y cuando se cuente con esta dispensa judicial. Pero, por ejemplo, quiero casarme con mi cuñado, ¿no? De repente me fue mal, me divorcié, pero entablo una relación con mi cuñado. No se podría contraer matrimonio válidamente. De tener una relación, puedes tenerla, pero no podrías contraer matrimonio porque hay una prohibición que no se destruye con el divorcio, sino con la muerte del ex esposo. Entonces, podrías tú casarte con tu cuñado siempre y cuando muera tu ex esposo. De lo contrario, no podría darse porque existe esa prohibición como tal. Bien, entonces para efectos legales solamente se cubre hasta el cuarto grado de consanguinidad. Para el tema hereditario también se va a ver eso hasta el cuarto grado de consanguinidad. Y en el caso del otro tipo de parentesco es por afinidad con respecto a los padres del esposo de la esposa o los hermanos del esposo o de la esposa. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí, docente, tengo una pregunta de que la convivencia se reconoce a partir de los 2 años, ¿no? Pero eso es para Sí, temas civiles. Pero, ¿qué pasa en el caso de violencia familiar? Si convivo, digamos, 2 semanas en este caso, mi pareja me denuncia por violencia familiar aduciendo convivencia, ¿es válido? muy buena pregunta. Lo que pasa en el tema de violencia familiar es que el concepto de convivencia que es aplicable al 326 tendría que ser interpretado, ¿no? De manera sistémica con respecto a la violencia familiar de los integrantes del grupo de familia. Vamos a revisar el tipo penal en lo que respecta a la violencia de los integrantes del grupo familiar. Porque incluso en este caso, cuando se trata de un ex esposo y hay un divorcio, sigue manteniéndose la tipificación como integrante del grupo familiar.
Lesiones graves por violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. En los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 121 se aplica pena privativa de libertad y limitación cuando la víctima es mujer y lesionada por su condición de tal en los contextos derivados del primer párrafo del artículo 108, la víctima se encuentra en estado de gestación, la víctima es cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, padrastro, madrastra, ascendiente, descendiente por consanguinidad, afinidad, pariente colateral del cónyuge y conviviente hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Habita en un hogar siempre que no medien relaciones contractuales o laborales o quien sea procreado hijos en común, independientemente de que se considere en algún momento producirse los actos de violencia. La víctima mantiene cualquier tipo de relación de dependencia o subordinación. Sí, claro, en este caso tendríamos que evaluar que para que sea considerada conviviente tendría que estar bajo el principio de los 2 años, ¿no? Bajo el principio de los 2 años de la convivencia. De lo contrario, tendría que ser eh, procesada bajo los términos del delito no específico, sino el delito base que sería de lesiones graves, ¿no? Se puede proponer en ese sentido eso, porque por eso se establece un límite temporal para la realización de la convivencia libre de impedimento matrimonial y desde luego eh, el periodo de convivencia o de posesión de tiempo transcurrido de 2 años, ¿no? No sería posible que si hablamos a los 10 días que estás conviviendo considerar una figura de esa naturaleza. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Si no hubiera ninguna otra pregunta, entonces abordaremos el contenido del origen y evolución. La consigna del día de hoy es escoger una etapa de la evolución del derecho de familia e informarnos al respecto de esa etapa, todo lo acontecido con incidencia en el ámbito que estamos en materia de estudio. Bien, entonces ahora voy a consignar las salas para que ustedes ingresen a las salas y podamos sustentar el trabajo. Escojan alguna época de la evolución del derecho de familia e informen cómo ha surgido, cómo se ha contextualizado en esa época. Bien, se está dando 5 salas para que ustedes puedan ingresar a las salas. Bien, pueden ingresar por favor a las salas con respecto a un espacio en el tiempo, a una etapa dentro del origen de la familia. Pueden ingresar, muchas gracias. No están ingresando, por favor ingresen a las salas. Miss, ¿me puede mandar a mi sala? Buenas noches. Buenas Soy de la sala noches. 2. Igual, doctora, también es a las 5. Disculpa, buenas noches. Armas Angulos a las 5. ¿Y quién me habló anteriormente? ¿Cristian Rodríguez? No. No, Hola, doctora, no. Miss. Hola, Miss. Richard Cristian Maldonado, Rodríguez. Miss. Richard A la Maldonado, sala ya. 2. Ya, ahorita Maldonado Vázquez, a la 2. Ya te envié. ¿Qué más? Doctora, por favor, a la sala 2. Sala 2. Muy bien. ¿Alguien más que necesita que se le direccione, por favor? Bien, por favor, Doctora, buenas ingresando. noches. ¿Me Bien, podrá buenas abrir a noches. la sala 1? Sala 1, muy bien. ¿Alguien más, por favor?
Muy bien, estamos ingresando todos al aula a efecto de poder iniciar con la sustentación del producto que se les ha solicitado. En este sentido es haber seleccionado alguna etapa de la evolución del derecho de familia, la evolución de la familia como institución, a efecto de poder identificar los rasgos más característicos de esta etapa vinculada a la categoría de familia. Giancarlo, buenas noches. Eh, sí, buenas noches, doctora. Si nos permite, nosotros podemos iniciar porque ya lo tenemos todito hecho. Perfecto. Muy bien, muchas Ya, gracias. excelente. Entonces, ya, va a presentar la compañera Violeta y vamos a sustentar cuatro personas que no habíamos expuesto en la clase anterior. Muy bien, me parece. ¿Qué grupo son ustedes, por favor? ¿Qué Eh, sala? Grupo uno, profesora, la sala Ya, uno. perfecto. Bien. Buenas noches, me he enviado mi solicitud para compartir. Sí, ya la vi aceptada. Gracias. Sí, ya la vi aceptada. Muy bien, estamos observando. Voy a iniciar. Mm, Buenas noches, buenas noches, compañeros. Nosotros hemos tomado la etapa medieval, en donde el concepto de familia, más que un lazo, o sea, más que un lazo de sangre, era un tema que no se limitaba a padres e hijos, ¿no? O a lo que acostumbramos una familia nuclear. Se entendía que la familia era como un linaje o una unidad de producción. El linaje para la nobleza era la continuidad principalmente del apellido, las tierras y el poder. En realidad el individuo importaba poco, la importancia era más que todo la casa. Luego, la unidad económica para los campesinos, la familia era un equipo de trabajo. Cuantos más miembros, mejor, porque habían más brazos para trabajar la tierra. La gran familia era común, la vivienda de parientes lejanos, sirvientes y protegidos, todos bajo un mismo techo, especialmente en las zonas rurales. A continuación, mi compañero. Ay, ¿qué pasó? Tu micro, compañero. ¿Quién va a continuar? Perdóname, mi micro estaba apagado. Buenas noches. Bueno, las características principales serían, primero, tenía una estructura patriarcal y jerárquica, donde el padre era la principal autoridad dentro del hogar. En segundo lugar, tenemos el matrimonio, era visto como un contrato, ya que no se basaba en el amor, sino en intereses económicos, sociales o políticos. Finalmente, la infancia era entendida de forma distinta a la actual, porque los niños eran considerados adultos en miniatura y asumían responsabilidades desde temprana edad, ¿no? Eh, Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, por otro lado, los tipos de familia según el estrato social. Existían dos tipos de familia. En la familia noble vivían en castillos o casas amplias, tenían una educación orientada a la guerra en los hombres y al hogar en las mujeres, y aplicaba la primogenitura, donde el hijo mayor heredaba todo, ¿no? En cambio, la familia campesina vivía en chozas de una sola habitación, tenían una educación práctica basada en el trabajo y repartía la herencia entre los hijos en forma de herramientas o pequeñas parcelas. Eh, Mi siguiente compañero, por favor, se va a seguir con la exposición.
Compañero, tu micro. En tal caso, el hogar como centro de vida, la casa medieval no era un lugar de privacidad. En las aldeas, las familias compartían espacios reducidos donde se cocinaba, se dormía y se trabajaba, incluso durante el invierno. Era común que el ganado duerma dentro de la vivienda para dar calor a la casa, al hogar. A continuación, la influencia de la iglesia. Sí, nosotros hemos escogido esa época, ¿no? Porque bien mi compañera dijo que si escogemos una época más moderna es más complicado, ¿no? En aquella época, por ejemplo, tenía bastante preponderancia el tema de la Iglesia Católica, porque existía el Corpus Civile y existía el derecho canónico, ¿no? Y el derecho canónico tenía mucha influencia. Es por eso de que la Iglesia Católica dictaba la moral familiar, o sea, ¿qué significaba eso? Que imponía la fidelidad. Y vale mencionar que si una persona tiene un hijo fuera del matrimonio, es considerada adúltero. Y el adulterio es un pecado que es muy, ¿cómo se puede decir? Es muy punible, ¿no? Es muy castigable de acuerdo a las normas de la sociedad de aquel entonces. Y como vuelvo a repetir, y es necesario que la Iglesia Católica tiene mucha influencia y mucho poder, ¿no? O sea, y hay unos días, o sea, para proteger la familia, o sea, lo que la Iglesia Católica dictaminaba, o la Iglesia, era establecer unos días de abstinencia, promoviendo el modelo de la Sagrada Familia como un ideal para seguir, o sea, para no caer en adulterio, ¿no? Y o sea, aunque la realidad económica obligar a estructuras mucho más pragmáticas y duras, ¿no? O sea, más que todo ese es el concepto, o sea, proteger a la familia, el vínculo familiar, el núcleo familiar y evitar tener hijos fuera del matrimonio porque es un adulterio y por lo tanto es un pecado, ¿no? Va a continuar mi compañera con las conclusiones. A modo de conclusión, compañero, buenas noches, profesora. Se dice que la familia medieval no era un refugio emocional privado, sino una corporación de supervivencia, ¿no? El bienestar, el honor y la continuidad del linaje en los nobles o el de la parcela de la tierra entre los campesinos estaban siempre por encima de los deseos o sentimientos de los individuos que lo integraban, ¿no? En este caso, como ya se habló, ¿no, profesora, sobre el corpus jus civiles y el derecho canónico dentro de la familia en esta época, ofrecieron enfoques distintos, pero eran complementarios referente a la familia. El Corpus Juris Civiles es el primero desde una perspectiva civil, patriarcal y patrimonial. En cambio, el derecho canónico, que es el segundo, que desde una visión religiosa moral centraba el matrimonio que era indisoluble. La interacción de ambos sistemas ha permitido que la base del derecho de familia se tenga en consideración, perdón, el derecho de familia moderno en la actualidad, ¿no? Que está integrado los elementos jurídicos, éticos y sociales. Muy bien, una de las características principales en esta etapa, conforme lo he estado escuchando, es la individualidad del matrimonio, o sea, la proscripción del divorcio. Recuerden ustedes que había un gran peso de la Iglesia Católica y por lo tanto aquel que osara, incluso se formó hasta otra religión para que en este caso se opte por el divorcio, la máxima autoridad, a fin de, porque era excomulgado, era casi una sanción de orden religiosa de vitalicia a la persona. Entonces aquí mucho se trabaja el tema de que era indisoluble el vínculo matrimonial y es por eso que se tenía que mantener, ¿no? Incluso bajo cualquier circunstancia de formalidad, esta figura, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, en la edad contemporánea, en donde existe cierta flexibilidad al divorcio. Ya no se ve el divorcio como sanción, que en este caso sería, sino como un remedio, como una posibilidad de vivir de manera feliz, plena, etcétera, ¿no? O sea, cambia la perspectiva. Aquí era casi un estigma, ¿no? Era
eran expulsados, no podían comulgar. Desde el punto de vista, condición que hasta la fecha se mantiene, ¿no? En nuestra iglesia católica, aquellos que son divorciados o viven en convivencia no pueden comulgar. Y definitivamente esto amerita esta circunstancia y como había una diferenciación de clases, marcado también el concepto de cada uno de ellos en ese sentido y teniendo en cuenta que las clases más privilegiadas eran las que mantenían el poder adquisitivo frente a las demás, donde tenían que trabajar incesantemente, incluso integrarse personas que no necesariamente tenían el mismo o sea, la misma consanguinidad cercana o próxima para que puedan subsistir de esta manera. Muy bien, el grupo número 1, siguiente grupo, por favor, que desee participar. Bien, ¿algún otro integrante del grupo, del 2, del 3, que Doctora, desee buenas participar? noches. Podríamos... bueno. Claro, muy bien, María Eugenia. ¿Qué grupo fue usted? Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. A la 4. Somos el Muy grupo bien. 4. Va a exponer mi compañera. Le doy pase a mi compañera y así sucesivamente vamos a los integrantes a exponer. Muy bien. Maestra, buenas noches. Bueno, nosotros hemos escogido la etapa media con respecto al concepto de familia. Respecto al sistema jurídico, hubo un pluralismo normativo, es decir, una mezcla de normas, venía desde el derecho romano, que era redescubierto por los glosadores, o el derecho germánico, venían con las costumbres de los pueblos bárbaros, y el derecho canónico, que más había la influencia en la familia, que era la iglesia, ¿no? Respecto a la naturaleza del matrimonio, ya estaba eh, medida a través del sacramento religioso, donde el matrimonio deja de ser un contrato y pasa a ser una institución religiosa, regulada por la iglesia. En este caso, la iglesia podía legislar, interpretar y juzgar sobre ciertas controversias, ¿no? Respecto a la validez del matrimonio, eh, ya había nulidad de matrimonios por bigamia o por no solamente consentimiento, sino que también tenía que ser público, por ejemplo, ¿no? Impedimentos, ya no podían casarse parientes de segundo grado de consanguinidad, ¿no? Son unos ejemplos. Estos eran resueltos en tribunales eclesiásticos, no civiles. Doy paso a mi siguiente compañero para que siga viendo las demás características. Buenas noches, doctora, estimados compañeros, siguiendo con la exposición. Con respecto al aspecto de la validez del matrimonio en la familia, estaba basado en el consentimiento, ¿no? Eso que nos llevaba a que había sexo, era por voluntad libre de los contrayentes como elemento esencial. Pero al mismo tiempo también en esta oportunidad hablamos sobre el divorcio, este aspecto del divorcio. Eso, como usted también ya lo explicó, era inexistente, no se podía cortar, pero sí permitía disolver el vínculo matrimonial solo por separación de cuerpos. No olvidemos que aquí el clero tenía bastante influencia y limitaba ciertas situaciones que más adelante ya aperturan espacios ya en la otra época con respecto al divorcio, ¿no? Pero en esta época sí era inexistente por la misma situación de la intervención del clero. A continuación dejo a mi compañera para que siga explicando. Buenas noches, doctora, compañeros. Buenas Asimismo, noches. la posición de la familia, ¿cómo se llama? El tipo de familia que era, se encarnaba ahí, era el patriarcal moderado. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, era un padre que administraba, ¿no? Y era protector en su familia, ¿no? Tenía que velar por los bienes que él era el padre el cual estaba formado en una familia. Y, y se mantiene la autoridad del padre, pero limitado por las normas religiosas. La autoridad del padre también era limitado. ¿Por qué? Porque
años atrás permitían los castigos, ¿no? Que eran drásticos, pero en este caso interviene la iglesia. La iglesia prohíbe que se hagan castigos crueles ante su familia. Entonces, eso quiere decir que desaparece el poder absoluto del padre de familia, surge un rol más moral que autoritario, ¿no? Le doy pase a mi compañera. Doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Con respecto al régimen económico, pues en la Edad Media la mujer tenía la posición de subordinación relativa frente al hombre, a su esposo. Eh, Aunque en el derecho canónico empezó a reconocer su consentimiento como requisito para la validez del matrimonio, la mujer seguía teniendo limitaciones jurídicas y patrimoniales, ya que la sociedad medieval era patriarcal y pues el esposo era quien ejercía mayor autoridad dentro del hogar. Y la mujer en este caso solamente se encargaba pues del hogar, la crianza de los hijos, las labores domésticas. En algunos casos también ayudaba en las actividades agrícolas, ¿no? En los negocios familiares, pero no participaba en las decisiones importantes. Pues respecto al régimen económico, predominaba el sistema de la dote y de los bienes. En este caso, la mujer aportaba bienes al matrimonio, conocidos como dote, pero estos bienes eran administrados por el esposo. Entonces, podemos decir, esta característica tuvo una fuerte influencia, ¿no? Dentro del derecho germánico. No solo, este matrimonio no solo tenía una finalidad afectiva, ¿no? Sino también económica, social, porque ayudaba a conservar el patrimonio, a fortalecer las alianzas y también a asegurar la herencia de la familia. Doy pase a mi siguiente compañero. Doctora, buenas noches, compañeros, Buenas buenas noches. noches. Yo, continuando con la exposición, voy a hablar un poco con respecto a la afiliación. La afiliación es distinción entre hijos, ¿no? Diferenciación entre hijos legítimos e ilegítimos con consecuencias jurídicas. Los hijos nacidos dentro de un matrimonio eran considerados, perdón, legítimos y tenían derechos completos, especialmente en la herencia. Los hijos nacidos fuera del matrimonio, que eran considerados ilegítimos, tenían menos derechos o incluso ninguno, ¿no? El matrimonio en la Edad Media era visto como un sacramento. Con respecto a la finalidad de la familia, era moral y religiosa, orientada a la procreación, educación cristiana y estabilidad social. Con respecto a eso, la reproducción y continuidad del linaje era garantizar a los herederos, sobre todo en la nobleza, ¿no? La transmisión de bienes y estatus en la familia aseguraba que tierras y riquezas pasaran de generación en generación. Voy a dar pase a mi compañera. Doctora, buenas noches, compañero, buenas noches. Buenas noches. En esta oportunidad hablaré sobre el control de la familia, el predominio de la iglesia, en donde la iglesia regula el matrimonio y aspectos esenciales de la vida familiar. Como bien hemos mencionado, a través de las normas judías que en esa época se desarrollaban, tenía una gran importancia en lo que es la iglesia y el matrimonio, muy aparte de que lleva un modelo político patriarcal de cierta manera. La norma, claro, la sistematización canónica católica es la influencia del decreto Gratiani como base del derecho patrimonial, en donde este decreto se basaba en tratar de adaptar las normas antiguas a las normas medievales.
Y por último, los conflictos jurídicos, la iglesia contra el costumbrismo, la costumbre. Ciertas cierta incongruencia que había entre estas normas, ¿no? Tanto en la iglesia y las prácticas sociales o intereses que se encontraban en ese entonces en las familias, ¿no? Eso es todo de mi parte, doctora. Muy bien, gracias. Muy bien, la presentación del grupo ha habido la síntesis con respecto a la comparativa de lo más importante. ¿Qué característica de todo lo que ustedes han descrito les parece que se ha mantenido quizá en la actualidad o se ha reforzado, etcétera, o ha tenido un origen en esa etapa? ¿Alguna característica de la que ustedes han identificado que todavía permanece en la actualidad? ¿Algún rasgo de esa etapa? Maestra, bueno, hasta ahora tenemos el tema del matrimonio religioso, ¿no? Claro, Que cierto. ujú, todavía tiene bastante influencia respecto a la familia, a la unión de pareja, ¿no? Entre hombre y mujer, ¿no? Y respecto al el adulterio, la bigamia, ¿no? Eso todavía lo podemos ver, ¿no? En la actualidad. Claro, transportar, claro, es algo interesante, ¿no? La bigamia es considerada un delito, desde luego, y el hecho de que el matrimonio religioso tenga un impacto desde el punto de vista de la tradición, porque recuerden ustedes que el matrimonio religioso no tiene ningún efecto legal. Si solamente casas bajo matrimonio religioso, tendría que pasar los 2 años para hablar de una convivencia, ¿no? Porque sería en todo caso una familia extramatrimonial. Me he casado, sí, pero religioso no genera los efectos legales o civiles que requiere el matrimonio propiamente dicho, ¿no? Entonces se tendría que hablar de una convivencia siempre y cuando supere los 2 años. Muy bien, muchas gracias. En ese sentido, ¿habría otro equipo preparado para sustentar su presentación el día de hoy? Dice, Buenas noches. El grupo Sala 2. grupo 2, muy bien. Con este grupo finalizamos. El grupo que faltase lo expondría el día Miss, disculpe, viernes. falta grupo 5, Miss. Sí, pero el día del viernes, por favor. Bien, tenemos Ok, que ya, Miss, terminar disculpe. en el plazo. Bien, empezamos, por favor, Percy. Edmundo, por favor. Sí, Vam- buenas noches, Ujú. doctora, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. La noche de hoy, mejor dicho, vamos a referirnos a la familia en la Edad Media. Durante la cátedra del día de hoy se ha comentado sobre definiciones de la familia. Creemos que está dentro de el grupo de personas unidas por lazos de parentesco, o sea, de sangre, ¿no? O también ¿no? los legales, y que en alguna medida comparten una vida en común. La exposición que vamos a hacer en la noche de hoy está referida a esta institución, pero en Edad Media. Asimismo, vamos a hacer una breve comparación entre las normas o las costumbres que se daban desde la Edad Media y cómo estas están incluidas o han sido dejadas de lado, perdón, por el derecho positivo actual en nuestro país. Eh, sí, comenzamos entonces la familia como eje de la sociedad. Por favor, la siguiente diapositiva. Muchas gracias. La familia, como ya todos sabemos, en la Edad Media no solamente estaba enfocada o estaba concentrada en la pareja, sino buscaba un fin, digamos, más estratégico. Estaba referido a conservar no solamente la reputación y el honor del apellido, sino también a poder mantener el patrimonio. Y es así que el matrimonio permitía una especie de asociación, si así se quiere llamar, o alianza entre distintas familias para poder mantenerse y poder consolidar en alguna medida el poder que tenían a través de la tenencia de
las tierras, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. En este contexto, queremos referirnos a la influencia de la iglesia, siempre la iglesia, el derecho canónico. La iglesia, como todos sabemos, ha sido siempre la principal fuente de legislación en este sentido, refiriéndonos solamente al tema del matrimonio. Entonces, hasta hace, has- en esas épocas, el matrimonio era algo indisoluble, no había separación, ¿no? Era algo que la iglesia lo había determinado y tanto así que cuando uno va a casarse en la iglesia, en la religión católica, el padre dice, ¿no? Lo que une Dios, que no lo separe el hombre. Bueno, eso era antes, ¿no? Y como comento, estaba impedido el divorcio, pero es ahí donde aparece Enrique VIII. Enrique VIII, rey de Inglaterra, quien ante la negativa del Papa de ese entonces, no recuerdo la verdad su nombre, eh, el Papa niega la separación, el divorcio con su esposa, porque Enrique VIII quería tener hijos y parece que Catalina Aragón tenía un problema de infertilidad. Entonces, rompe con la Iglesia Católica Luteriana. y para su propio beneficio crea la iglesia anglicana, ¿no? Donde, como todos sabemos, él era en alguna medida la cabeza, ¿no? La cabeza visible en Inglaterra. Luego, posteriormente, surge la figura de la patria potestad, que también queremos, por favor, la siguiente diapositiva. La patria potestad, que es lo referido al padre de familia. Y es aquí donde recordamos la figura del pater familias, lo que hemos llevado a derecho romano, ¿no? Esta característica propia del poder absoluto de la figura masculina en el entorno familiar proviene desde la época de Roma, en el derecho romano, donde, como acabo de comentar, el pater familias, el padre, tenía el dominio total y absoluto de la familia. Ahora vamos a comentar ya las comparaciones entre el libro de familia y el derecho de las sucesiones. La siguiente diapositiva, compañero. Ok, aquí le doy paso a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenas noches, Mil, buenas noches, compañeros. Bueno, en esta ocasión voy a exponer sobre la ruptura hacia el derecho moderno, del enfoque patrimonial medieval a la protección de la dignidad de la persona actual en el Perú. Compañera, ahí está. El libro del derecho de la familia. La secularización, el derecho civil reemplazó al canónico, permitiendo la disolución del vínculo del artículo 348, digo. La igualdad en el hogar, la autoridad compartida entre cónyuges, rompiendo la jerarquía del patrimonio medieval. Interés superior del niño, la priorización del bienestar del menor sobre la simple conservación del linaje. La protección de la vulnerabilidad, deberes de asistencia recíprocas solidarias no basadas en el Estado. La distribución y la sucesoría actual. La- a la diferencia de la época medieval, el sistema peruano garantiza que la riqueza familiar no se concentra en un solo individuo. Protección a todos los hijos y cónyuges. La transformación de la mujer, de la subordinación a la igualdad. En la medieval, la mujer carecía de la capacidad jurídica, estando siempre bajo la tutela del padre o marido. El varón y la mujer
El varón y la mujer tienen la igualdad de goce del ejercicio de los derechos civiles, pilares de la evolución jurídica, personalista, el valor control sobre la persona humana, el patrimonio estructural, democrática, distribución equitativa de la herencia frente a la prionigen- primogenitura noble, la científica, Primogenitura normas basadas innoble. en la, sí, mire, disculpe, científica, las normas basadas en la realidad social y en endogamas de la fe. Muchas gracias, mis. ¿Ya? Sí, profesor, ese es el trabajo que hemos querido presentar Muy el bien, día es un de hoy. trabajo muy interesante porque lo que han hecho es una comparativa de lo que sucedió y lo que está regulado en nuestro Código Civil, ¿no? Eso es muy interesante, han hecho el parangón en ese sentido, no solo se han quedado en la edad correspondiente, sino lo han equiparado, ¿no? Lo que se mantiene, lo que ha evolucionado y desde luego lo que conlleva a la parte de la historia. Muy bien, siempre ha habido en la historia criterios de desigualdad, luchas que ha conllevado a la mujer principalmente, ¿no? A quien era la responsable doméstica de su hogar, a ser reconocida posteriormente y desde ahora en los últimos, ¿no? En el último siglo y hay mayor participación, protagonismo, todavía hay brechas en ese sentido, pero la representación conjunta de la sociedad de gananciales es una muestra de ello. Muy bien, jóvenes, entonces, eh, como le indico, no acá lo que tenemos que señalar es que tenemos un tiempo, ¿no? Hay unos grupos que se extienden en el tiempo, hay que ser también, ¿no? Razonables en ese sentido, yo les doy libertad al grupo para que expongan, no trato de cortarlos, pero faltan algunos equipos, eso será para el día de mañana, para el día viernes, por favor, teniendo en cuenta en ese sentido la realización de la actividad. En la siguiente clase nos colocamos en primer orden escuchar las exposiciones para después desarrollar la clase que continúa con respecto a los tipos de familia, ¿no? Que es el tema que nos acompaña el día de hoy. Bien, eso sería todo, jóvenes. Les agradezco su participación y nos encontramos el día viernes. Gracias.